¿De qué tema vamos a hablar ahora, mis amores? Vamos a hablar de esas torturas que denunció Ernesto Mason este día en vista pública. Curiosamente, la Fiscalía General de la República no dice tantito de lo que Ernesto Mason declaró. Y también se denunció que se le han violentado los derechos del imputado. Pero usted me va a decir, pero Betty, estamos en régimen de excepción. Para empezar, señores, a Ernesto Mason se lo llevaron desde el 2021. Para empezar, no estaba el régimen de excepción y la retroactividad solo aplica cuando le favorece al reo. Y que yo sepa, la Constitución no lo han reformado, pero como aquí les dan ganas de violentar la ley y la violentan, ¿verdad? Pero eso ya no debe de estar pasando, mis amores, ya no debe de estar pasando. Así que de ese tema vamos a hablar, les voy a dar mi análisis jurídico al respecto y también le voy a dar el análisis político, porque estos señores, por los pájaros que pintan, Ernesto Mason habría sido torturado de muchas maneras en prisión. Y esto, señores, no se permite en nuestras leyes. Si Ernesto mantiene su declaración e inicia situaciones penales en contra de quienes le han maltratado de esa manera, señores, muchas verdades se van a descubrir. Hay una muerte que aún no ha sido esclarecida y qué casualidad, ¿verdad? Que es la de Alejandro Mason. Así que con mucha cautela vamos a revisar este caso sin fanatismos, ¿verdad? Sin fanatismos, sino un punto de vista jurídico, un punto de vista de humanidad, porque ¿a dónde está la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos en este momento, señor? ¿A dónde está? ¿Mm? O sea, esa es otra cosa que tenemos que plantearnos. En el combate a la corrupción, este día continúa la vista pública en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, por los delitos de retención de cuotas laborales, apropiación indebida de percepciones tributarias e incumplimiento de deberes. El caso también dice, son procesados Fernando Heriberto Portillo, ex tesorero municipal, Santos Omar Muñoz, ex director financiero, José Francisco Rivera Chacón, delegado de la representación legal. Según las investigaciones, los exfuncionarios no pagaron las cuotas provisionales, pagos al IS y deuda bancaria de los trabajadores de forma ilegal y planificada entre mayo de 2018 y abril de 2021. Este medio decía, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, denunció torturas físicas y psicológicas tras su traslado al hospital psiquiátrico de Soyapango. Esto lo hizo en una videollamada donde le tomaron la declaración esta mañana en el juicio. Allí pues nosotros podemos ver que también la Fiscalía General de la República posteaba pues el desarrollo de la vista pública en este juzgado, creo que es el quinto de sentencia de San Salvador. Esto que supuestamente lo acusan a Ernesto Mason de no haber pagado las cuotas laborales y todo eso, entiendo que se las pagaron a la gente. Si la gente recibió esos pagos, entonces, señores, no hay delito que perseguir. Recordemos que un alcalde es un representante legal de la alcaldía. Ese dinero o esas, digamos, esas obligaciones las hereda el nuevo alcalde. En este caso, el señor Mario Durán, entiendo que ya pagaron ese dinero a la gente, entonces no hay razón de ser de que el alcalde en ese momento no haya pagado. También recordemos que en el 2020 pasaron más de 8 meses las alcaldías sin recibir el FODES, que era el FODES, era el Fondo de Desarrollo Económico y Social que le daba el gobierno a las diferentes alcaldías. Y el aprovechamiento de estos recursos del FODES, que eran designados para hacer diferentes proyectos en los municipios, muchísimas veces servía para auxiliar a las alcaldías y pagar salarios y cuotas
laborales. Pero no entiendo por qué es que a Ernesto Mason sí y a la mayoría de alcaldes no. Y yo aquí les he dicho de que yo estuve con conocimiento, tuvimos con conocimiento de causa en el caso de Santa Ana, cuando gobernó Orlando Mena, donde se les debían como 9 meses a los trabajadores, incluso tenían como 3 meses que se les debía salarios porque no tenía dinero la alcaldía y porque el FODES nunca lo depositaban. O sea, en el pasado, antes de Bukele, había una mala costumbre de depositar el FODES, o sea, el Fondo para el Desarrollo Social y Económico de las Alcaldías, había una mala costumbre de depositarlo con 6 o 7 meses de tardanza. Estoy hablando de siempre, ¿verdad? Estoy hablando cuando Nayib Bukele ni siquiera le pasaba por la cabeza quizás ser alcalde o ser presidente. Entonces, aquí en El Salvador se ha tenido una práctica de que los alcaldes dependen de los dineros del Estado. Y como el Estado no les depositaba los dineros, entonces los alcaldes no le pagaban a la gente. Y por eso caían en moras y caían en el delito de retención de cuotas laborales. De hecho, eso está establecido en el Código Penal como delito. Pero la cuestión está, ¿por qué a Ernesto Mason sí y por qué a los otros alcaldes que también hicieron lo mismo, por qué a ellos no los han procesado de esa manera? Entonces sí existe una cierta fijación en que Ernesto Mason la pague y con los otros bien chivo, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho, mire, aquí o todos en la cama o todos en el piso. Aquí nos dice la radio SKL. Exalcalde Ernesto Mason acusa al director de hospital psiquiátrico de ordenar maltratos en su contra. No hay palabras, dice, para explicar los horrores que he sufrido en ese lugar. ¿Qué significa esto, señores? Que el hombre ha sido maltratado en el penal. Y este caso, señores, a él lo detuvieron en el 2021. No me vaya a salir porque luego sale uno que otro allí diciéndome, no, licenciada, es que en el régimen de excepción pierden derechos. No, señores. A él lo detuvieron en el 2021 y el régimen de excepción se aplica para los otros casos. A él lo detuvieron en el 2021. Imagínense que al nivel de que ni siquiera le habían permitido estar con su abogado. O sea, una persona detenida tiene derecho a hablar con su abogado para preparar su defensa, porque entonces entra en desventaja. Óscar Argueta, abogado defensor del exalcalde Ernesto Mason, señaló que durante la reunión otorgada por el juez se lograron aclarar puntos oscuros, ya que nunca había tenido la oportunidad de hablar con sus abogados. Imagínense, en 2 años no había hablado con su abogado el hombre. Dios, o sea, ¿en qué país estamos, señores? ¿Por qué se están violentando de esa manera los derechos de la gente? Y no solamente Ernesto Mason. Hay un montón de civiles donde la familia se queja que les están exigiendo $3,000 para poderlos ver. Ernesto Mason cometió tal vez errores, como muchos alcaldes los han cometido. También tenemos el otro caso de las pandillas, que yo les digo, él se quedó bien jodido acá y a los otros los dejaron ir. A los otros los dejaron ir. A Norman Quijano lo dejaron ir. A Portillo Cuadras lo dejaron ir. Entonces el Ernesto Mason le tocó pagar lo que los otros han hecho. Entonces más pareciera que aquí no andan buscando quién las deba, sino quién las pague. Este hombre ya lo hicieron pedazos. Acuérdense las imágenes de hace unos meses de Ernesto Mason, donde se quería prácticamente morir. Y resultó que el hombre cayó en una gran depresión porque le hicieron miles de cosas feas en el penal. Le hicieron miles de cosas feas en el penal. Entonces, una cosa es que vos estés purgando una pena o que estés esperando un proceso penal, pero otra muy diferente es que te golpeen, que te torturen y posiblemente que hasta te violen. Porque eso es lo que están diciendo, que al parecer sufrió otro tipo de violencia
En todos lados, en todos los medios de comunicación se está hablando de que Ernesto Mason sufrió vejaciones, tortura, y eso es prohibido terminantemente, gente. Entonces, aquí, ¿dónde está el problema, gente? ¿Quién es el del problema aquí? Centros penales. Centros penales es el del problema. Y se están diciendo cosas feas y cosas feas y cosas feas, y yo no sé por qué, no entiendo por qué no tratan de resolver eso. Imagínense qué tan yuca es que dice tortura, sufrí torturas en el hospital Saldaña y en el otro hospital psiquiátrico. ¿Quién estuvo hospitalizado ahí en esos hospitales? Su primo Alejandro Mason. ¿Y cómo terminó Alejandro Mason? Muerto. Muerto. Eso es delicado, gentes. Eso es delicadísimo. Cuando una persona muere dentro del Estado, donde el tutor es el Estado, eso es delicadísimo. ¿Y dónde puercas está la señora procuradora de la defensa de los derechos humanos? Según las investigaciones, nos dice, según las investigaciones, los exfuncionarios no pagaron las cuotas provisionales, pagos al ISSSTE, deudas bancarias de los trabajadores de forma ilegal planificada entre mayo de 2018 y abril 2021. Este juicio se lleva a cabo en el Tribunal Quinto de Sentencia. La audiencia se suspendió, oigan, la audiencia se suspendió a las 11 de la mañana debido a que Mason, siendo jurista, ha solicitado al juez reunirse con su abogado para estudiar su defensa, mismo que se le había negado, legando la responsabilidad en centros penales. Reclamó que no ha recibido correspondencia de todo el proceso. ¿Y dónde puercas está la correspondencia? Pues hay un artículo en la Constitución donde te dice la correspondencia es inviolable. A vos no te pueden leer las cartas. No te pueden leer tu carta, no te pueden leer tu mensaje, no te pueden leer el WhatsApp. La correspondencia es inviolable. Reclamó que no ha recibido correspondencia de todo el proceso y se le ha impedido el acceso a la defensa debido al cambio de centro penitenciario. Hasta el 2 de septiembre de 2023, Mason fue trasladado al Centro Penal La Occidental, el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, donde permaneció más de un año y aseguró que recibió maltrato ordenado por el director del nosocomio. Ahí no tengo derecho a recibir notificaciones que el tribunal manda a la Occidental. No hay manera de explicar lo que he sufrido en el hospital psiquiátrico sin justificación. Quiero dejar constancia de mi ingreso a este lugar, dijo. Le digo, ha sido horroroso lo que yo he tenido que pasar. No hay palabras para explicar los horrores que he sufrido en ese lugar, en ese manicomio, manifestó el exedil. En ese sentido, solicitó al juez una evaluación médica, física y psicológica desde donde se encuentra recluido, es decir, desde el Centro Penal de Ilopango. Asimismo, asistir a las audiencias para discutir con su abogado. Si eso no es posible, que se me permita temporalmente, dice, estoy en el penal de Ilopango, que se me permita la visita de mis defensores y poderlos recibir. Se trata de que se debe de respetar el derecho a la defensa técnica. Es que no porque te lleven preso, tiene derecho el Estado a torturarte. En el artículo 11 nos dice, ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad o posesión ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio. Oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa. La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá al habeas corpus cuando cualquier autoridad atente, oigan esto, cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad, contra la integridad física. Entre la física significa la integridad sexual también, va incluida, solo que allí no lo pone, pero la
Cuando se trata de integridad física, inmerso va la integridad sexual, la física, la psicológica y la moral de las personas detenidas. ¿Qué nos está diciendo el artículo 11, inciso segundo, señores? Que no se permite ninguna forma de tortura en El Salvador. Y si este hombre ha sido víctima de tortura, ¿saben qué va a pasar? ¿Saben qué puede pasar? Que perfectamente su abogado puede pedir una habeas corpus y puede pedir la nulidad del proceso. Y si ese juez que tiene el caso es valiente, va a aplicar la justicia conforme a derecho. No conforme le ordenen allá, no, conforme a derecho. La que le viene al gobierno si anda permitiendo torturas dentro de los penales va a ser grande, porque hemos suscrito tratados internacionales, ¿verdad? Hemos suscrito tratados internacionales y van a venir regañadas.